La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que asoló la República de Colombia entre 1899 y 1902. Tuvo como resultado la victoria del gobierno y la posterior separación de Panamá en 1903. Dicho conflicto enfrentó a miembros del Partido Liberal Colombiano contra miembros del Partido Conservador. Manuel Antonio San Clemente fue presidente de Colombia entre 1898 y 1900. A causa de su edad, no podía vivir en Bogotá, situación que aprovechó el entonces vicepresidente José Manuel Marroquín para tomar el poder y traicionar a San Clemente. Hubo un brusco cambio provocado por el derrocamiento de la Constitución de Río Negro de 1863, en el cual se estableció el sistema federal, o del centralista, con la Constitución colombiana de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez, y esto provocó una violenta arremetida liberal. En 1887 el liberalismo tuvo una convención y los liberales, al mando del general Uribe, propone la siguiente reforma: una descentralización administrativa y política, propone restablecer la libertad de imprenta, una responsabilidad legal del presidente, propone organizar el poder electoral y la instrucción política, propone también que se aboliera la pena de muerte y la supresión de los impuestos a las exportaciones y la reducción de los impuestos de los artículos de primera necesidad. Entonces esto originó que el gobierno queda netamente conservador, con una sola oposición, un solo liberal en todo el Congreso, que era el general Uribe. El gobierno conservador ya llevaba muchos años en el poder. Entonces, ¿qué dicen los conservadores? El gobierno no lo vamos a obtener por medios electorales. Yo creo que la única forma de obtener el poder es por la vía de las armas, el derrocamiento del país. Entonces, esa guerra civil que entra en conflicto el país, originada entre 1899 y 1902, fue un intento del liberalismo radical por recuperar el poder. Ese conflicto enfrentó a los miembros del Partido Liberal contra el gobierno, detentado por una fracción del Partido Conservador en la cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente. Esta última afirmación realizada por el Centro de Memoria de Manizales me lleva a hacerme una gran pregunta. Teniendo en cuenta el propósito de los partidos políticos, ¿terminaron estos siendo beneficiosos para los intereses colectivos del pueblo colombiano a finales del siglo XIX? ¿O fueron simplemente instigadores a la violencia, motivados por intereses particulares? Este conflicto ocasionó la destrucción de vidas dentro del país, incrementó la deuda externa, acabó con industrias y con miles de vidas. Por esta razón, cabe hacerse la pregunta recién expuesta, con el objetivo de determinar los intereses que tenían los dos partidos políticos a la hora de comenzar la Guerra de los Mil Días. Adicionalmente, me propondré comprender en términos generales la ideología política de ambos partidos en aquel entonces, y posteriormente saber si en efecto el Partido Liberal pretendía derrocar al gobierno conservador. Para resolver la pregunta planteada, es importante entender qué es poder, igualmente poder político, partidos políticos, sus ideologías y su tendencia a mover masas. Pues bien, Max Weber, economista, jurista, politólogo y sociólogo, define el poder como la probabilidad de imponer la voluntad propia dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Por su parte, Norberto Bobbio, politólogo, jurista y periodista, entendía poder como la capacidad de un sujeto de influir, condicionar o determinar el comportamiento de otro individuo. Ambas definiciones son adecuadas para el desarrollo de la presente investigación, toda vez que señalan cómo un o unos individuos pueden influir en la voluntad de otros y obtener lo que estos quieren. En este mismo orden de ideas, es necesario mencionar el poder político, el cual es definido por Auguste Bourdieu como una energía social, emanación de una representación mental, colectiva y dominante de un orden social. Para una mayoría de autores, los partidos políticos nacen en la primera mitad del siglo XIX, en los años 30, en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
y su origen está muy vinculado a la vida parlamentaria. Con la formación de los grupos parlamentarios y la celebración de elecciones periódicas, se va institucionalizando el vínculo entre los grupos parlamentarios y los comités electorales. Cuando se establece un vínculo permanente entre grupo parlamentario y comité electoral, pues ya se puede hablar de partido político. Es verdad que en épocas anteriores existieron grupos políticos, pero la mayoría de los autores que se han dedicado a esta cuestión no lo consideran partidos políticos, sino los tratan más bien como facciones. Facciones pues serían los patricios y plebeyos, por ejemplo, o los güelfos y gibelinos en la Edad Media, o en la Revolución Francesa los jacobinos y girondinos. Ya el partido político exige una organización estable, con una ideología y planteamientos políticos y una vocación clara de poder. Estos partidos políticos son organizaciones estables que tienen como objetivo principal la conquista del ejercicio del poder político, con el fin de organizar la sociedad y el Estado de acuerdo a sus intereses. Las ideologías y por lo tanto los intereses de ambos partidos fueron determinantes para la Guerra de los 1000 días. Los conservadores estaban interesados en conservar el centralismo, lo cual era favorecido por la Constitución del 1886, a diferencia de la de 1863. Por su parte, los liberales pretendían retomar el poder para controlar esta situación, puesto que a ellos les llamaba la atención el federalismo. Los conservadores también pretendían defender la religión, el interés de que ésta no se separara del Estado y tuviera poder en el pueblo, lo cual era rechazado por los liberales. Los liberales, por su parte, pretendían con políticas económicas como la libre cambio hacer crecer el comercio, lo cual rechazaban los conservadores, pues estos creían que los impuestos eran la figura necesaria para poder proteger el comercio. Karl von Clausewitz fue un militar prusiano que en su libro titulado De la guerra afirmó que esta es la continuación de la política, frase que no solo me agrada, sino que resume lo que fue la Guerra de los 1000 días, por todo lo abordado en este video. Los discursos dados por los políticos durante la guerra nos permiten ver lo que en verdad estos son: una prosa que busca agradar y incomodar a la gente, para que se sientan identificados con el orador y sientan repudio contra alguien más, volviendo al primero en un héroe. Esto con el propósito de lograr mover las masas, o una parte de ellas al menos, que actúen como desea el orador. Me permito a continuación citar a un miembro del Partido Liberal, que a mitad de la guerra manifestó públicamente su cambio al Partido Conservador. He sido liberal más bien por capricho que por convicciones, pero hoy, poseído de lo depravados que son las máximas de ese partido, horrorizado, me apresuro a separarme de él, como quien huye del mal para buscar el bien, y me inscribo en la lista de los que componen la gran causa que representa la libertad y la justicia. Aristides Rojas, 30 de noviembre de 1901. Luego de esta guerra civil, el país empobrecido había destruido sus industrias, las vías de comunicación, la deuda externa e interna eran considerables. La libra esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15.85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos.